Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta sesión sobre lo que corresponde a las bases conceptuales de soporte, retención y estabilidad en prótesis completas. Los objetivos de la clase son reconocer los conceptos de soporte, retención y estabilidad en prótesis completa y poder identificar y relacionar los factores que van a influir finalmente en la estabilidad protésica. Tal como se muestra en este esquema, toda prótesis completa va a tener que cumplir con los tres principios fundamentales que son el soporte, vale decir, transmitir las cargas a ese terreno biológico, retenerse, para evitar el desalojo frente a cierto tipo de fuerzas, y la unión de estos dos conceptos que nos va a dar finalmente la estabilidad. Y es así como frente a fuerzas de tracción, que tratan de desalojar la prótesis de su sitio, se va a oponer el principio de retención. Luego, frente a fuerzas de compresión que tratan de cierta manera de intruir, de hundir la prótesis en su sitio, vamos a tener el soporte. Frente a fuerzas laterales de desalojo desde el punto de vista horizontal, se va a poner el principio de estabilidad. Es así como les comentaba que el soporte implica que exista un terreno biológico lo más sano y adecuado posible para que la prótesis nueva que se va a realizar no dañe ya más ese tejido remanente que por sí, como ya hemos visto, está desfavorecido. Ya hemos comentado en las clases anteriores que respecto a la relación de superficie de soporte que existe entre el maxilar y la mandíbula, siempre va a ser mucho más desfavorable la mandíbula respecto al soporte debido netamente a esta menor superficie de donde, mejor dicho, poder distribuir la fuerza. Es así como Jacobson, en estos tres papers que son clásicos para el estudio de la prótesis removible, finales de los años 70, ya nos plantea de que existen zonas dentro de lo que es el soporte que están más adecuadas para recibir cargas, debido netamente a lo que veíamos en las primeras clases, por el tipo de mucosa que las recubre o el tipo de tejido, ya sea cortical o esponjoso. Y es así como en el maxilar superior la zona principal de soporte o de soporte primario va a ser las zonas laterales del paladar, como se ven aquí en la imagen. Las zonas más altas del reborde vienen a ser soporte secundario, por lo tanto, de forma secundaria, en una segunda instancia, es la que van a tener que transmitir las cargas. Vale decir, donde tiene que ir más perfectamente adosada esta prótesis completa, de manera de transmitir de manera primaria las fuerzas, es a nivel de las vertientes laterales del paladar. No así en la mandíbula, donde la zona primaria, como ya lo vimos, debido a sus características histológicas y de recubrimiento cortical, la zona primaria de soporte va a ser la zona del anaquel vestibular o vertiente vestibular que se encuentra posterior al frenillo lateral, eh, limita, mejor dicho, con la escotadura masseteriana. La zona secundaria de soporte también va a ser la zona más alta de los rebordes, sobre todo a nivel mandibular. La zona de la almohadilla retromolar también se considera por Jacobson como zona principal de soporte. NC significa que no contribuye, o sea, no tiene ninguna función a nivel de soporte. Y R significa en zonas de alivio o relief, por lo tanto son zonas que no debe ir apoyada de manera primaria el acrílico de nuestra aparatología. Comentamos también en la clase de reabsorción del reborde residual que el primer factor etiológico de las complicaciones clínicas es esta alteración que se genera a nivel del fluido intersticial o en la presión del fluido intersticial, donde se genera un aumento de la presión hidrostática. Va a haber posteriormente una disminución del flujo sanguíneo cada vez que la prótesis comprime a los tejidos de soporte, generando una compresión capilar momentánea. Hay una alteración del metabolismo reparador, por lo tanto esto llevaría a la reabsorción del reborde. Por eso que es tan importante la indicación que también comentamos de
solicitarle al paciente que ojalá en la noche no ocupe su prótesis debido a la alteración en todos estos procesos metabólicos que finalmente ayudan a la reparación o mantención de la fisiología ósea de ese reborde residual. Respecto a soporte, podemos también mencionar de que la mucosa en la región anterior, a nivel tanto maxilar como mandibular, es la más gruesa, seguida por la zona de los premolares y las regiones molares. El grosor medio de la mucosa en el maxilar es mayor que en la mandíbula y que no se ha pesquisado, según nos plantea la evidencia científica, que no hay diferencia de género en el grosor de la mucosa. Importante siempre, como les hemos comentado, el evaluar en base a la palpación digital o con una sonda el grosor de la mucosa, el grado de depresibilidad, porque finalmente juegan un rol tan importante como el soporte óseo en la transmisión de las cargas a ese tejido residual. Como ya les he comentado también, las crestas alveolares se consideran zonas de soporte secundario, las zonas más altas del reborde, debido a la falta de inserciones musculares y a la presencia de huesos esponjosos que conllevan reabsorción ósea, ¿ya? Sobre todo a nivel de la mandíbula. Y estos cambios ocurren más rápidamente que en las áreas de soporte primario. Por lo tanto, un buen soporte va a ser aquel que no va a presentar tejidos distorsionados, ni inflamados, ni hiperplásicos o fibrosos. Tampoco debiera presentar prominencias óseas dolorosas. Ya les comenté cuando uno pasa el dedito y típico que es una espícula ósea. Ojo, mejor realizar el procedimiento de una pequeña cirugía preprotésica, regularización de reborde para evitarnos problemas cuando la prótesis ya esté instalada. Evitar tuberosidades pronunciadas, voluminosas, irregulares, porque finalmente todo esto va a ser perjudicial para el soporte de esa aparatología. Vemos aquí en las imágenes soportes que de ninguna manera están sanos. Fíjense en la fotografía superior derecha, donde vemos un doble labio polifisurado, por tanto no podemos instalar ninguna aparatología de este tipo con presencia de este tipo de lesiones. Rebordes irregulares, espículas óseas, eminencias óseas que van a impedir el correcto asentamiento de la aparatología y por lo tanto la transmisión de cargas de manera adecuada, con estomatitis subprotésica. Son tejidos de soporte que están en una situación de enfermedad, ¿ya? Rebordes fibrosados que hay que tener, lo vamos a ver en las casi impresiones, la precaución al momento de tomar nuestra impresión definitiva para no dañar más cuando se instale la aparatología protésica nueva el concepto de soporte. El otro principio que es importante siempre considerar cada vez que confeccionemos una prótesis completa es, por supuesto, la retención, que desde el punto de vista de la psicología, para el paciente, cuando una prótesis funciona correctamente y hay éxito, el paciente lo primero que relata es que no se le caiga, vale decir la retención. El paciente no entiende mucho de soporte, no nos va a decir, oye doctora, ¿sabe qué? La zona del huesito que se me incrusta es lo que no quedó correcto. O em, la estabilidad horizontal, nunca va a hablar de eso. El paciente, para él quedó una prótesis buena cuando no se le sale. Puede que de repente los dientes no sean los más adecuados, el color, pero él está feliz o ella está feliz porque no se le suelta. Por eso que el concepto de retención, del punto de vista de la psicología del paciente, el confort, es lo primero que relata y para ellos es el éxito de la prótesis completa. ¿Qué factores van a jugar un rol fundamental en la retención? Tenemos que hay factores que se clasifican desde el punto de vista general, como son la edad, el estado de salud, factores fisiopatológicos, y factores locales, dentro de los cuales vamos a tener los morfológicos, como son las inserciones musculares, el paladar, los rebordes, y los físicos, dentro de los cuales vamos a encontrar la gravedad, la adhesión, la cohesión, la tensión superficial y la presión atmosférica.
atmosférica. Todos estos, desde adhesión hasta la presión atmosférica, dependen principalmente del mejor adhesivo que nos dio la naturaleza, que es la saliva. La saliva es el mejor adhesivo natural. Contiene un 99% de agua y un 1% de moléculas orgánicas e inorgánicas. Y debiera secretarse alrededor de 500 a 600 ml al día. Por eso que uno de los factores que nos juega mucho en contra cuando nos enfrentamos a personas mayores que ya presentan una polifarmacia, vale decir, la ingesta de más de 5 medicamentos al día, de los cuales muchos de ellos son con un efecto anticolinérgico, lo primero que se ve disminuido es el flujo salival. Y eso va a ir en desmedro, por lo tanto, de la retención. De allí que sea tan importante el pesquisar qué tipo de medicamento está ingiriendo el paciente y cómo esto puede repercutir en nuestro pronóstico. Y es así como la saliva, podemos encontrarnos con dos tipos de consistencia, serosa o mucosa, y como les mencionaba recién, la cantidad, porque esto va a jugar un rol fundamental en que se puedan generar estos factores físicos como la adhesión, la cohesión, la tensión superficial, porque va a ser la que va a permitir la unión, ese elemento adhesivo de unión entre la mucosa y nuestra aparatología protésica. Por lo tanto, la salida es la que va a formar este menisco de humedad entre el tejido soporte y nuestra prótesis. Por lo tanto, al no tener saliva o también tener una gran cantidad de saliva y de calidad mucosa, muchas veces también nos puede jugar en contra porque va a ser un factor desestabilizante. Y es así como la saliva va a jugar un rol fundamental en la cohesión, que se define como la atracción entre moléculas de la misma naturaleza. O sea, la cohesión se da dentro de las mismas moléculas de la saliva. La adhesión es la atracción que existe entre moléculas de distinta naturaleza. Vale decir, entre la saliva y la base protésica y entre la saliva y la mucosa. Eso es adhesión y cohesión es cuando es de la misma, como digo, de la misma eh, naturaleza. La saliva en sí tiene cohesión. ¿Ya? La adhesión va a ser cuando entre las dos superficies de soporte y la prótesis se va a interponer saliva. La tensión superficial, por otro lado, se define como la resistencia a la separación que posee la película de líquido, en este caso la saliva, entre dos superficies bien adaptadas. Por lo tanto, lo que yo les comentaba, cuando tenemos una saliva muy mucosa, ligosa, y no hemos delimitado correctamente nuestros flancos protésicos, va a generar que este menisco que se genera entre la base protésica y la, eh, el tejido soporte, la mucosa, sea de mayor grosor. Por lo tanto, al ser de mayor grosor, es mucho más fácil que entre el aire y por lo tanto la base protésica se separe de la mucosa, generando el desalojo. Es lo mismo el ejercicio que uno hacía cuando estaba en biomaterial y jugaba con las losetas de vidrio. Une dos losetas de vidrio con una película húmeda con agua y cuesta un mundo separarlas. Tienen que generar un efecto de cizalla para poder separarlas. Lo mismo cuando queda un vaso de vidrio metido en otro vaso de vidrio. Hay que hacer malabares para poder separarlos. Con una pequeña capa de humedad hay que empezar a moverlo, a rotarlo, un efecto de cizalla para que pueda entrar el aire y de esta manera separar los vidrios para que no se rompan. Si esa capa que está entre medio es mayor, ese menisco que se genera húmedo es mayor, es mucho más fácil desplazar las superficies para que puedan separarse y por lo tanto desalojarse en este caso cuando hacemos la aplicación con nuestra aparatología protésica. Por eso que el ideal es tener una saliva de tipo serosa porque lleva a que el menisco que se genera entre medio de las dos superficies sea menor. La presión atmosférica, por otro lado,
actúa como una fuerza retentiva cuando las fuerzas dislocantes son aplicadas sobre la prótesis. Vale decir que tanto la adhesión, la cohesión, la gravedad, que es mayor, por supuesto, va a tener más injerencia en el maxilar superior, y la tensión superficial van a actuar cuando la prótesis esté, de cierta manera, eh, actuando de manera pasiva, ¿ya? No con un antagonista. No así la presión atmosférica. Solamente va a verse su efecto cuando sobre la prótesis se generen fuerzas dislocantes, o sea, cuando el paciente empiece a masticar. Es una fuerza de tipo retentiva de emergencia cuando sobre la prótesis, como les comentaba, actúan fuerzas de desalojo. O cuando el paciente quiera retirarse la prótesis, que como les digo, ejerce mucho más fuerza cuando se retira una prótesis superior, porque aparte tiene que vencer la gravedad. Y para que ejerza su acción, la presión atmosférica, debe haber un buen sellado periférico, para evitar que ingrese el aire y con eso se rompe el efecto de sellado y deja de ejercer acción este efecto de presión atmosférica. Algo ya lo hemos visto en las clases anteriores, donde veíamos que antes de que se conociera la acción de la musculatura en toda la zona del fondo del vestíbulo, la línea marginal neutra o línea cero Footnet, como le quieran llamar, se utilizaba este truco que era la famosa cámara de succión, que como pueden ver es un socavado que se hace en la zona central del paladar y que en base a que en el tiempo se va generando esta hiperplasia palatina, generaba este efecto de succión, ¿ya? Por lo tanto, aquí el principal factor de retención en este tipo de aparatologías, que es una odontología muy antigua, era en base a una hiperplasia del tejido blando y no en base a la presión atmosférica, la tensión superficial, el sellado periférico. Es por eso que hoy en día ya esto es impensado, porque estamos generando un daño a nuestro tejido de soporte. ¿Cuál es otro de los requisitos básicos para lograr todos estos fenómenos físicos que veíamos recién? Que nuestra aparatología, por supuesto, quede perfectamente adosada a los tejidos de soporte y la prótesis tenga una extensión máxima que cubra las zonas que anatómicamente son de sellado, para que así por ningún sitio, por ningún área, ingrese burbujas de aire y por lo tanto se pierda este efecto de los fenómenos físicos recién mencionados. Por lo tanto, tal como nos plantea Jacobson en su paper clásico, las condiciones óptimas para la retención de la prótesis son extensión adecuada de la prótesis con un correcto sellado periférico y sellado posterior, adaptación a los tejidos, salida de viscosidad media que permite ser confinada en una capa delgada y un volumen también adecuado de saliva. Otro factor que influye dentro de la retención, en este esquema que veíamos al principio, son los factores morfológicos que van a depender netamente del control de la neuromusculatura. Entonces vimos por un lado que para ayudar a la retención tenemos todos estos fenómenos físicos que les mencioné recién, que para evitar, por ejemplo, el realizar una cámara de succión, tenemos que tener claridad en el control neuromuscular que nos va a ayudar a la retención y finalmente también a la estabilidad protésica. Toda la musculatura paraprotésica, que sobre todo a nivel mandibular es fundamental de conocer porque en mandíbula contamos con dos situaciones que, ya lo hemos mencionado, generan o son un factor de cierta manera que hacen que el pronóstico siempre sea más desfavorable que en el maxilar, que es la lengua y la menor superficie de soporte. Es así como se plantean tres tipos de superficie, que son la superficie oclusal, que está aquí en rosado, luego la superficie pulida, que es la que está en verde, que es la que va a ir en contacto con ya sea la lengua y por otro lado con la mejilla.
y que por lo tanto es la que tiene que estar adecuadamente pulida y conformada de manera de permitir el adosamiento de esta estructura para que así exista un control neuromuscular y la prótesis se retenga. Y la superficie interna o tisular, que es la que está en rosado, que es finalmente la superficie que va a ir en contacto con la zona del fondo del vestíbulo y la zona de los rebordes, en sus vertientes laterales y en la zona más alta. Por lo tanto, dentro de los factores musculares o morfológicos, como plantean los autores, fundamental es conocer las inserciones musculares, el manejar qué musculatura es la que va a jugar un rol fundamental en la retención y poder visualizarla y delimitarla de manera adecuada. Importante es poder establecer esta superficie pulida que les comentaba recién, que esta superficie convexa que va a quedar ubicada en el caso del maxilar superior hacia labios y mejilla y en el caso de la mandíbula hacia toda la zona del flanco lingual y flanco vestibular. ¿Y por qué es tan fundamental de delimitarla y que tenga una forma adecuada? Porque como veíamos recién, va a ser la que va a permitir, en base al adosamiento de la musculatura en este flanco rosado, este flanco acrílico, que no penetre el aire, por lo tanto pueda actuar la fuerza de gravedad, de tensión superficial y finalmente en el caso maxilar superior de la presión atmosférica frente a cualquier fuerza deslizante. ¿Y por qué recalco esto? Porque es muy frecuente encontrar, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando una prótesis fue realizada en base a una impresión correcta de la musculatura, en base al grosor de los flancos. En esta foto que señalo con el puntero, se pueden dar cuenta el grosor del flanco y la forma del flanco si lo comparan con la foto de la derecha. En la foto de la derecha vemos un flanco acrílico grueso, convexo, en el que inmediatamente nos damos cuenta de que se ha modelado correctamente la musculatura. En la foto de la izquierda vemos un flanco delgado, carente de todo modelado de la musculatura. Por lo tanto, ¿cuál de estas prótesis va a tener mejor retención? Obviamente la de la derecha. Y es por eso que ahí uno denota inmediatamente si es que esa prótesis fue modelada correctamente y se tomó adecuadamente una impresión. Fíjense aquí, ningún flanco protésico, tanto superior o inferior, debiera ser plano o cóncavo. Si se fijan, la mayoría tiene una forma convexa característica. Fíjense aquí, en las fotos de la derecha, un flanco bastante grueso, que muchas veces, si es que no también se ha tomado adecuadamente, tiende a quedar un flanco muy grueso que en vestibular lleva muchas veces a que el paciente rechace este grosor porque, claro, parece de repente como que tuviera una boca de monito, los dientes se ven o el labio se ve muy elevado. Entonces ahí hay que saber también manejar el grosor que nos da la musculatura y por eso es que es importante los movimientos que se realicen en el test de recorte, ya que lo vamos a ver también cuando veamos la clase de impresiones. Aquí pasa algo de bastante notorio cuando uno toma una impresión con silicona funcional, que la idea es que también la conozcan porque la tenemos en la clínica, tiende a aumentarse mucho el grosor del acrílico rosado al momento de la terminación, porque la silicona funcional, si no se sabe manejar bien y no se delimita bien en base a los movimientos labiales y de la mejilla, claro, el laboratorio va a terminar un flanco muy grueso. De hecho, esta prótesis que ustedes ven en la foto es de uno de los casos que vimos en las primeras versiones del diplomado, donde se logró un flanco bastante grueso que a la paciente de ninguna manera le molestó y se veía muy bien estéticamente. Al contrario, cuando uno toma con compuesto modelar, que es mucho más fácil de modelar y delimitar, y genera un flanco más delgado, acorde muchas veces a el grosor que tiene el flanco del paciente. Entonces, personalmente a mí por eso creo que una de las desventajas de la silicona funcional es que si no se ha manejado por mucho tiempo y no se logra visualizar bien el grosor previamente en clínica, podemos tender a que el acrílico rosado, el flanco, vale decir la superficie pulida, quede muy gruesa.
y después uno en clínica tenga que desgastar y se pierde parte de esta, este factor morfológico que es fundamental en la estabilidad, que es la cincha muscular. Otro factor morfológico fundamental de considerar y que juega un rol primordial en el maxilar superior es el paladar y la forma que va a tener este paladar. ¿Ya? Es así como vuelvo al ejemplo de las dos losetas de vidrio. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con un paladar plano, ya o de una profundidad normal a plano, es como que tuviéramos dos losetas, como se ve en la figura C, en las cuales hay interpuesta una superficie, eh, o sea, un líquido, que en este caso es la salida. Al tener un paladar de profundidad normal o plano, cuesta mucho separar o que se desaloje la prótesis porque es como tratar de separar dos losetas en las cuales entre medio hay un líquido, ¿ya? Pero cuando ya nos encontramos con un paladar ojival, empiezan a existir superficies inclinadas, como se ve en la letra A del ejemplo en ambas fotos. Por lo tanto, al haber una superficie inclinada, es como que existiera permanentemente un efecto de cizalla. Por lo tanto, las dos losetas va a ser mucho más fácil frente a cualquier movimiento desestabilizante que se separe. Lo mismo pasa a nivel de la prótesis. Cuando tenemos vertientes laterales o un paladar muy ojival, frente a cualquier movimiento deslizante que se aplique a nivel de masticación, esa prótesis va a ser mucho más fácil que se desaloje. Pero cuando tenemos un paladar ojival, la altura de los rebordes en vestibular me va a dar mucha mayor estabilidad horizontal que en un paladar plano, donde mis vertientes vestibulares van a ser mucho más bajas. Entonces se genera ahí una contradicción desde el punto de vista que en un paladar plano, desde el punto de vista de la retención, va a ser mucho más favorable porque, les vuelvo a decir, es como que tratara de separar dos losetas que tienen interpuesta una película de agua. Pero desde el punto de vista de la estabilidad, la altura de esos rebordes no me va a dar estabilidad horizontal, me va a dar más retención. Al contrario, en un paladar ojival, yo voy a tener mayor estabilidad horizontal por la altura de esos rebordes, pero menor retención, producto de que al tener vertientes laterales palatinas muy inclinadas, es mucho más fácil, producto de este efecto de cizalla, que eh, la prótesis se desaloje frente a cualquier fuerza tumbante. Y es así como ahora vamos a hablar de la estabilidad de tercer principio, o también denominado retención dinámica, que es la que entra en juego cuando ya la prótesis está funcionando con masticación, musculatura, etcétera. Retención se habla de detención o se refiere a retención estática y la estabilidad de la retención dinámica. En el fondo es como una cosa didáctica, pero sabemos que la unión de la retención y el soporte siempre nos van a dar estabilidad. Y dentro aquí de la estabilidad tenemos una cantidad de factores que van a jugar un rol importante, que no vamos a ver todo en esta clase porque vamos a ir viendo en las clases que vienen. Tenemos, por ejemplo, los factores extrínsecos, donde vamos a encontrar las fuerzas desestabilizantes oclusales, donde tenemos la trayectoria sagitocondilar, por ejemplo, la inclinación del plano oclusal, la dimensión vertical, etcétera, como también fuerzas desestabilizantes no oclusales. Y dentro de los intrínsecos tenemos los tejidos, las relaciones intermaxilares, la forma del reborde, la importancia de la relación en los diferentes sectores del reborde, nuevamente las masas musculares protésicas y el respeto por el espacio vital de la lengua. Dentro de estos factores directos intrínsecos tenemos, como les comenté, la lengua y las masas musculares, donde aquí nos encontramos con este concepto que no vamos a entrar mucho en detalle porque vamos a tener una clase especial de eso, que es la famosa zona neutra, que es esta zona que tiene o que está conformada, delimitada por un lado por la fuerza que ejerce la lengua y el equilibrio muscular que por vestibular ejercen todas las masas musculares conformadas por los músculos de importancia paraprotética, ¿ya?
Como les digo, hay una clase especial porque hay una técnica de impresión que se llama zona neutra, donde vamos a entrar a definir y a detallar en qué consiste y cómo ayuda a la estabilidad de nuestra prótesis, sobre todo a nivel inferior. Importante entonces manejar la musculatura que juega un rol fundamental en nuestra estabilidad. Y dentro de eso tenemos la zona del modiolo, que se define como esta área conformada por la convergencia de varios músculos que está próxima a las comisuras labiales. ¿Ya? Es una zona que no tiene inserción ósea, solamente que recibe, ya viene a ser, como digo, la convergencia de mucha de la musculatura que tiene una importancia protésica, ¿ya? Tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Dentro de estos músculos de importancia paraprotética tenemos principalmente el buccinador, que, como me imagino recuerdan, tiene una inserción horizontal no ósea. Va a ayudar a favorecer el sellado periférico de la prótesis al permitir cierto desplazamiento. Este buccinador se contrae de manera simultánea con el orbicular de los labios, por lo tanto son músculos fundamentales de delimitar en nuestra impresión definitiva para que finalmente, al momento de terminar la prótesis, no vayan a desalojarla. Y forma parte del flanco vestibular lateral. Vemos aquí en un corte frontal, donde A tenemos la superficie pulida, B el buccinador con su haz inferior corriendo bajo la aleta vestibular de la prótesis, y que eso es un detalle. El haz inferior del buccinador, al correr de manera paralela al flanco acrílico protésico inferior, permite que al quedar cubierto por este flanco, al momento de la impresión, de cierta manera, cada vez que se contraiga, abraza al flanco protésico y por lo tanto le otorga estabilidad. Por eso que la delimitación en el flanco vestibular de la prótesis inferior de la cubeta individual es fundamental. Luego tenemos en C la aleta lingual, alejándose el reborde lingual y bajo la lengua, sobre todo en la zona del ángulo histolingual, donde nos permite una mayor extensión para así también lograr sellado. En D tenemos la superficie lingual de la prótesis y en E otro músculo fundamental de la estabilidad a nivel inferior, que es el miloioide. ¿Qué nos plantean también la evidencia científica respecto al buccinador? Lo que les comentaba, si el borde protésico queda subextendido o corto en el área de la vertiente vestibular, no vamos a lograr un flanco convexo y por lo tanto no se va a aprovechar todo este bolsillo vestibular de manera de otorgar la estabilidad horizontal correcta. Se va a generar un espacio entre el borde protésico y el haz inferior del buccinador, resultando además en acumulación de alimentos. Y lo primero que el paciente relata cuando llega al control es: doctora, sabe que ahí se me mete el alimento. Entonces eso implica de que no quedó bien delimitado y por lo tanto hay que alargar ese flanco protésico en base a un rebasado para evitar este efecto. Respecto al flanco anterior vestibular, ¿qué musculatura es la que juega un rol fundamental que debemos delimitar correctamente? El músculo borlas del mentón, cuadrado de la barba y triangular de los labios, que uno muchas veces no los considera porque piensa que solamente el flanco lingual es el que juega un rol fundamental. Resulta que los músculos del mentón son fundamentales en la estabilidad del flanco anterior, porque hay pacientes que tienen una fuerza impresionante con los músculos del mentón. Entonces, muchas veces solamente con movilizar alguno de estos músculos levantan la prótesis, sobre todo en aquellos casos de rebordes muy reabsorbidos a nivel anterior, planos, donde prácticamente se une la unión de los músculos mentonianos con los músculos linguales. Entonces, en esos casos hay que generar una impresión bastante bien delimitada, que muchas veces yo ahí recomiendo sobreextender un poquitito más la cubeta de manera que al primer movimiento la musculatura se adoce al acrílico protésico, genere sellado y no desplace la aparatología. Si tendemos a recortar mucho la cubeta, estamos dando espacio para
que la musculatura tenga mayor campo de acción y por lo tanto desplace con mayor facilidad esa, eh, esa prótesis. El massétero es otro de los músculos fundamentales de considerar. Es un músculo masticador por excelencia, que junto al buccinador van a determinar la estabilidad horizontal tanto de la prótesis superior como inferior, ¿ya? Por eso que es importante el considerar al momento de la impresión esta famosa escotadura masseterina que se encuentra en distal a nivel mandibular y que, como de cierta manera la podemos delimitar cuando le solicitamos al paciente que ejerza fuerza de mordida, inmediatamente el macétero va a empujar al buccinador y se nos genera esta forma característica en nuestra impresión que implica que eh, fue adecuadamente delimitada, ¿ya? Pídanle al paciente que ejerza fuerza de mordida cuando está con la cubeta puesta y que realice también movimientos de lateralidad. El auricular de los labios, tal como les mencioné, es un músculo que eh, por su accionar influye sobre el surco labial conjuntamente con los músculos vecinos, como es el buccinador, que tienen una contracción simultánea. Es aquel músculo que va a generar este esfínter bucal, conforma el flanco vestibular anterior, superior e inferior, y como les decía, se contrae de forma simultánea con el buccinador y tiene una injerencia junto con el buccinador fundamental o primordial en el modiolo, que recuerden es la unión de la convergencia de los distintos músculos de importancia para protésica. Por eso que es importante al momento de la impresión que el paciente realice los movimientos lo más marcados posibles, ¿ya? Y de no ser así, ustedes ayudar y traccionar los labios que sean movimientos marcados, porque es así como se puede delimitar de manera adecuada el accionar de toda esta musculatura. Por otro lado, nos vamos a encontrar en el piso de boca, que eh, funciona este piso de boca a distintos niveles dependiendo del grado de inserción de los músculos que lo conforman, como es el genioglosio, el genioideo, el miloideo principalmente. Un nivel alto del piso de boca es cuando la lengua llega a la mejilla o hasta el paladar, que son estas lenguas hipertróficas bastante desfavorables para la estabilidad de nuestra aparatología. Y un nivel bajo es cuando la lengua cae por debajo del nivel de las superficies oclusales de los dientes inferiores y que también es un factor desestabilizante. Se ha establecido de que en la zona anterior, si existe una buena cantidad de tejido esponjoso, como se ve en la foto que estoy señalando, y la profundidad, y a la profundidad lingual que exista, vale decir una extensión baja del giro gloso, el sellado va a ser mucho más fácil de conseguir y ayuda a mantener la prótesis estable. Por otro lado, si tenemos poco tejido submucoso o inexistente, o es una zona de tejido muy tenso, va a ser mucho más difícil conseguir sellado, ya que el aire va a entrar mucho más fácilmente. Ya por eso que es importante el poder también evaluar, pesquisar la cantidad de tejido esponjoso y la cantidad de tensión que se ejerce en el piso de boca cada vez que el paciente lleva la lengua al paladar o se le solicita que la saque hasta el rojo del labio. Eso es lo otro importante, indicarle al paciente, señalarle que el movimiento funcional de la lengua es hasta el vermellón del labio, hasta el rojo del labio y no más allá, porque más allá cualquier movimiento va a desalojar la prótesis. Y esto cuesta mucho entender al paciente, porque cuando viene a control, no, doctora, es que se me sale. Pero frente a qué movimiento, sí, y sacan la lengua hasta lo más, la extienden lo más posible. Eso no es un movimiento funcional de ninguna manera, entonces también hay que educar al paciente en ese sentido. Cuesta harto. Wright nos señala que solo el 75% de las personas tienen la lengua en posición normal, como se ve acá en la foto eh, de la derecha. Del resto, predomina la posición retruida, estas lenguas eh, como se ve aquí en la foto que estoy señalando de la izquierda, hipertróficas, voluminosas, que pasa incluso que uno va a colocar la cubeta individual superior y el paciente se la empuja. Es tan grande la lengua que el paciente la empuja. Entonces a mí me ha pasado casos en que, un caso, me acuerdo hace 2, 3 años, en que no pude tomar la impresión definitiva y no le pude realizar la prótesis al paciente porque era una señora.
se ahogaba. Entonces tenía tan grande la lengua porque llevaba también mucho tiempo desdentada. Recuerden que a mayor tiempo de desdentamiento, la lengua va ocupando el espacio que antes tenían los dientes. Entonces se tiende a hipertrofiar mucho más y me impedía porque se ahogaba. Entonces, al colocar la cubeta me la empujaba y era tanta la fuerza que simplemente no. Y me dijo, no, si a mí me han tratado muchas veces de hacer la prótesis y nunca han podido. Aparte había un componente emocional de que se sentía ahogada, le daba náuseas, pero bueno. Pero pocas veces me había tocado ese grado de hipertrofia lingual. En otros casos ya es más manejable, pero son factores desestabilizantes que hacen que el pronóstico sea mucho más dudoso. Como les decía, debe sobrepasar el plano oclusal protético hasta en 2 milímetros, ya como se ve en la foto de la derecha, y contactar levemente con los dientes anteroinferiores. Fíjense aquí el truco que se indica para cuando tengamos estas lenguas muy eh, retruidas, ¿ya? De manera de que le hacen una canaleta aquí a la prótesis inferior, no sé si aquí se alcanza a visualizar, de manera que el paciente se acostumbra a llevar la lengua hacia adelante, producto que tiene ahí una canaleta, pues como la lengua es intrusa, y los autores señalan de que una vez que ya el paciente se acostumbra, que puede tomar desde el mes hasta los 6 meses, uno sella con acrílico esa canaleta y el paciente ya concientizó la posición más adelantada de la lengua y por lo tanto estabiliza la prótesis. Pareció bastante interesante. En la región sublingual tenemos que recordar que vamos a encontrar eh, la B, toda esta región en que la mucosa cubre directamente el músculo mioidoideo y por lo tanto es desplazada por este músculo, ¿ya? Y es ahí donde tenemos que tratar de presionar y de sobreextendernos con nuestra cubeta individual al momento de la impresión. Y el C es la región en que la glándula sublingual cubre el miloioideo y está cubierta por mucosa, ¿ya? O sea, cada vez que el miloioideo ejerce su función, el paciente en base a cuando levanta la lengua va a tender muchas veces a levantar la glándula sublingual e invadir el reborde. Todo esto es la zona de la sublingual crescent que yo les comentaba en una de las clases pasadas. Por eso que es tan importante de delimitar. Lo que les comenté, se fijan, el sublingual crescent para posteriormente en la eminencia premiloioideo hacia distal, poder alargarnos, porque el miloioideo así lo permite, ¿ya? De manera de lograr estabilidad horizontal y a la vez sellado. Es en esta zona del sublingual crescent donde por lo general se evidencian la mayor prevalencia de úlceras por decúbito. Estas úlceras blancas, dolorosas, en que debido a no haber delimitado correctamente esta zona al momento de la impresión, nos encontramos con este tipo de úlceras post-inserción. Y esto me pareció bastante interesante porque fíjense que en este caso, en este paper, donde plantean de que muchas veces cuando se tienen rebordes muy desdentados, para lograr una adecuada estabilización protésica, ellos recomiendan en la zona de la sublingual crescent el poder extendernos con acrílico rosado de manera de que al terminar la prótesis esta aleta lingual genere que la lengua se apoye y frena de cierta manera el desplazamiento de la glándula sublingual eh, por el levante del miloioideo, entonces de cierta forma estabiliza la aparatología protésica frente a cualquier movimiento de desplazamiento lingual, que es bastante interesante y es lo que yo les planteaba en vestibular. Muchas veces cuando tenemos grados elevados de reabsorción, uno puede sobreextenderse con el acrílico de manera de generar este mismo efecto, pero en vestibular, que la musculatura inmediatamente frente a cualquier movimiento de desalojo se apoye en el acrílico rosado y de cierta manera generemos mayor estabilidad. Son pequeños trucos que podemos ir aplicando. En el ángulo histolingual, entonces, es una zona principal de estabilidad horizontal, lo que viene a ser el bolsillo vestibular o retrocigomático a nivel superior, juega un rol fundamental el ángulo histolingual.
Aquí vamos a encontrar la inserción de los músculos milioidioideos, del constrictor superior de la faringe, el ligamento mandibular, que puede presentar algún grado de retentividad, que también lo vamos a evaluar cuando hagamos nuestro examen digital y poder, de cierta manera, evaluar si vamos a poder extendernos con nuestro flanco acrílico rosado. La región milioidea, que es la que conforma todo el surco lingual y piso de boca, por lo tanto eleva el piso de boca, y al alargar la aleta acrílica en esta zona se logra un sellado marginal y logramos que la lengua se apoye en esta parte de la aleta, o sea, la aleta que está más hacia distal. Por lo general tiene esta forma, como les comentaba, característica de que va hacia el interior, hacia la lengua, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, esos pequeños milímetros del flanco lingual más distal son los que abrazan de cierta manera, o como en algunos libros lo plantean, pellizcan al mieloioideo de manera de generar este sellado y esta estabilidad horizontal. Cuando tenemos ángulos distolinguales, por supuesto que son expulsivos o rectos, porque cuando tenemos ángulos distolinguales ya retentivos, lo más probable es que se generen en esa zona, se pierda el sellado y se generen a lo mejor úlceras. Pero es fundamental de delimitar correctamente esta zona en base a el paciente trague saliva, degluta al momento de tomar la impresión y que lleve la lengua al paladar. Fíjense lo que yo les comentaba, toda esta zona del ángulo distolingual con su característica forma de escitálica, y esta zona, la más distal, se fijan como que tiene una inclinación que va hacia el lingual, se acerca hacia el flanco lingual. Esos milímetros de acrílico son los que de cierta manera sellan y permiten eh, pellizcar, como les decía yo, al miloioideo y con eso generar el sellado. Importante siempre cubrir la zona de la papila piriforme con nuestro acrílico protésico y no, como ya hemos visto, que muchas veces o no se toma una impresión adecuada, la cubeta viene corta, el laboratorio no cubre la zona principal de sellado y por lo tanto va a entrar el aire y con eso perdemos no solamente los fenómenos físicos, sino que también la retención que se espera en una impresión inferior. En este otro estudio es importantísimo lo que plantean porque nos dice de que la forma del borde lingual debe ser tal que el paciente sea capaz de llevar la lengua al rojo del labio superior sin que se desplace la cubeta. Entonces, una de las mejores maneras de poder evaluar que nuestra cubeta quedó adecuadamente delimitada en base a este movimiento. El modelado final de la prótesis debe estar en armonía con el piso de boca, ya sea en función como en reposo. Educar al paciente. El paciente también tiene la mala costumbre de que juega con la lengua y se saca la prótesis inferior. Entonces, incluso las prótesis metálicas. No, la prótesis debe ser retirada con los dedos. ¿Por qué? Porque el paciente, al tener esa mala costumbre de empujar la prótesis con la lengua, lógicamente va a ser siempre un factor desestabilizante. Entonces, para el paciente siempre va a ser una prótesis que se me mueve, se me sale. No, pues claro, lógico, si se la está sacando. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que cuesta harto hacer entender a los pacientes. Y que el borde lingual es el menos entendido de la prótesis total mandibular y por lo tanto en todo paciente, lo plantean diversos autores, en la delimitación del flanco lingual en una prótesis completa es diariamente un desafío, porque cada paciente es distinto. Entonces yo diría que es uno de los que más cuesta y donde más tenemos que darnos el tiempo y la curiosidad para lograr una buena impresión. Fíjense lo que les comentaba respecto a la evaluación por parte del paciente al inicio de la clase. Eh, en una encuesta sobre el grado de satisfacción de los pacientes en relación con su prótesis completas, con una media de 17 años en el maxilar y de 12 años en la mandíbula, se les consultó cuál era el motivo principal por el que deseaban recibir una nueva prótesis. Y casi la mitad de los pacientes citó la mala retención de la prótesis en la mandíbula como el factor más grave.
El 17% indicó una limitación de la función masticatoria, el 13% el dolor, un 9% deficiencias estéticas y un 8% un bajo nivel de satisfacción general. Entonces, siempre para los pacientes es la retención el principal factor de éxito. Y es por eso que lo que yo les comentaba, los factores biológicos, los factores físicos, los factores mecánicos que juegan un rol fundamental en la estabilidad protésica, dependen o van a tener un rol en cuanto al confort fisiológico. ¿Ya? Por otro lado, los tejidos de soporte en adecuada salud van a influir en la longevidad, o sea, vale decir cuánto va a durar esa prótesis. Pero todos los factores que vimos, ya sea retención, fenómenos físicos como retención dinámica, tienen que ver con el confort psicológico, que desde el punto de vista del paciente viene a ser el más importante. Bueno, y la unión, la integración de tanto el confort fisiológico como psicológico y la longevidad van a llevar finalmente a que se logre una prótesis exitosa. Parece que esa es la última. Muchas gracias.